protección, paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo duda Hermanos, ha llegado el momento de que hablemos con Dios. Quizás hemos venido esta noche con dificultades, problemas, necesidades, y que sea este el momento preciso para contarle al Señor. Él está aquí esta noche para escucharnos, y no solamente para escucharnos, sino para ayudarnos. Esta noche en la oración programada vamos a orar por un problema que de pronto no esté en nuestras familias, los vicios. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias porque a esta hora de la tarde
cuando hayamos realizado nuestras labores, hemos apartado un poco de tiempo del que tú nos regalas para venir a este santo lugar a encontrarnos contigo. Para decirte, Señor, que te amamos, que tenemos dificultades, que queremos depositar en tus manos nuestra vida, todo nuestro ser. Tómanos, Señor, porque somos tus hijos. Pero antes, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. A veces somos frágiles y fácilmente caemos en la trampa del enemigo. Pero qué bueno, Señor, que contamos contigo para que nos ayudes. Y no solamente para que nos ayudes, sino para que también nos perdones. Gracias, Señor. Hoy queremos colocar en tus manos no sé cuántos de los que estamos aquí. Tenemos quizá dentro del seno de nuestros hogares familias con problemas como vicios, especialmente la drogadicción, Señor. Hoy quiero orar por eso. Es mi nieto, Señor. Ayúdale. El vicio lo tiene cogido. Lo coloco en tus manos, Padre del cielo. Ayuda a mi muchacho. Él también es tuyo, Señor. Y yo sé que tú le amas. Y no nos queda otra alternativa que acudir a ti, Señor, para que el Espíritu Santo transforme su corazón. Y en un momento determinado, Señor, Él sienta la necesidad de llegar a tus pies. Dale fortaleza a mi hija y a nosotros, Señor, para poderle entender y ayudarle. Quizás en otras familias están sufriendo el mismo problema. Ayúdanos, Señor. No nos dejes a la deriva. Necesitamos en gran manera de ti, Padre del cielo. El enemigo en determinados momentos es poderoso, pero más poderoso eres tú, Señor. Ayuda a mi muchacho. Nosotros hemos hecho lo posible, Señor, para ayudarle, pero a veces humanamente no alcanzamos. Y rogamos al cielo para que nuestro Dios nos entienda y nos comprenda y nos ayude. Quizá, Señor, hay otros vicios dentro de tu pueblo. Quizá nuestros amigos que hoy nos acompañan. Ayúdenos a todos, Señor. Que el Espíritu Santo siempre esté atento, Señor, a nuestras súplicas, a nuestras necesidades, para que podamos dejar todo lo malo a un lado y seguir tus pasos, Padre del cielo. Ayúdanos a caminar hombro a hombro contigo. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos semejar el carácter del Señor Jesucristo.
Señor, muchísimas gracias por escucharnos. Sabemos que tu naturaleza es amor, amor y más amor. Gracias, Señor. En esta noche colocamos en tus manos al predicador, para que el Espíritu Santo sea en él y también con cada uno de nosotros, que podamos entender el tema, que podamos sacar de esto lo mejor de lo mejor en un sentido espiritual, que podamos ir a nuestros hogares henchidos del Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo sea en esta noche nuestro invitado principal, que se mueva con poder en este santo lugar. Quedamos en tus manos, Señor, porque todos lo rogamos en el sacrosanto y amado nombre de nuestro Redentor y Salvador y nuestro mejor amigo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Y hay alguno que está triste? Pueden haber personas tristes, ¿verdad? Pero recordemos que siempre que estemos en el Señor, nuestras tristezas se convierten en gozo. Damos gracias a Dios, hermanos, por lo que nos ha dado en este día. Queremos ahora estudiar la palabra de Dios y les invito a que abran sus Biblias en San Lucas, el capítulo 19. San Lucas, el capítulo 19. Allí está la historia de uno de los personajes más, no interesantes, porque hay muchos personajes interesantes en la Biblia, ¿verdad? Pero es uno de los personajes más queridos por los niños. Una historia que todos los niños se la saben, que es la historia de Zaqueo. Dice allí en el capítulo 19, el versículo 1 en adelante, de la siguiente forma: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto el Hijo del Hombre, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habíamos dicho, mis queridos hermanos, ¿recuerdan cuando estudiamos el episodio del ciego Bartimeo? Jesús iba pasando o iba hacia Jerusalén, y entonces, antes de entrar a Jericó, que era un camino obligado básicamente para llegar a Jerusalén, se encontró Jesús en la entrada con el ciego y ocurrió ese milagro extraordinario allí. Y luego, cuando Jesús sigue su camino, tiene que entrar a Jericó. Yo les decía que Jericó era una ciudad muy prestante, una ciudad bonita, una ciudad donde habían comerciantes, una ciudad
donde estaban los principales cobradores de impuestos y las oficinas de impuestos más importantes de los romanos, estaban allí centradas en Jericó. En Jericó vivían hombres ricos, vivían personas pobres también, vivían principales e ilustres de Israel, vivían allí en Jericó, y entre esos se encontraba este hombre, Zaqueo. Zaqueo tiene varias características interesantes que creo que es importante que mencionemos. Hay algunas características que la da la Biblia allí, que es la que se destaca siempre de Zaqueo, ¿no? Que era pequeño, era bajo de estatura, y es lo que siempre destacamos, pero hay que llamar la atención a algunos aspectos de Zaqueo. Primero tenemos que decir el origen de Zaqueo, para que comprendamos un poco o hagamos un marco más claro del mensaje en esta noche. Zaqueo, su origen, su cuna, Zaqueo era judío. Había nacido bajo la voluntad de Dios y fue enseñado en los principios religiosos del pueblo de Israel. Conocía todo lo que tenía que saber todo niño en Israel. Todos los niños en Israel tenían algunas cosas que aprender. Una de las cosas que tenía que aprender todo niño era la Shemá. Ejemplo, a los 12 años ellos tenían que ya saber la Shemá judía y declarar de memoria lo que dice allí Deuteronomios el capítulo 6, ¿no? Oye Israel, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y allí el Señor dice que tenían que repetir esas palabras todos los días y recordarlas. Y Zaqueo sabía esto porque se lo habían enseñado. Pero al crecer, el amor por el poder, el amor por el dinero, el amor por un nombre quizás, el amor por la popularidad, el amor por muchas cosas que generalmente desvían el corazón de los hombres de los principios que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces Zaqueo un día aceptó un trabajo, y ese trabajo era poco apreciado por la gente de Israel. A él le ofrecieron el trabajo de cobrador de impuestos. Dice la Biblia que Zaqueo era publicano, y más que un publicano cualquiera, era el jefe de los publicanos. Podemos decir entonces claramente que él era como el director de las oficinas de la DIAN allí en Jericó. Habían varios funcionarios, pero él era el principal. Y los publicanos, los cobradores de impuestos, eran odiados, tremendamente odiados por los judíos. Primero porque eran unos traidores a la fe. Segundo porque vendían sus principios por el dinero y se preocupaban más por ser fieles y leales al imperio romano que a Dios. Tercero porque todos los publicanos eran unos ladrones. Así de forma sencilla tenemos que decirlo, eran unos ladrones, eran odiados. Ellos tenían algunas costumbres, todos los publicanos se enriquecían. Claro, no estamos muy lejos en este tiempo, ¿no? de esta situación, pero todos los publicanos se enriquecían porque ellos subían el costo de los impuestos que tenían que pagar las personas cuando entraban por Jericó. Por ejemplo, cuando alguien llegaba con una carga, allí estaban los publicanos sagradamente para cobrar el impuesto, y debía haber una tabla de impuestos, pero los publicanos le sumaban al valor de esa tabla lo que ellos se iban a ganar y le ponían más. Y la gente los odiaba por eso, y daban al imperio lo que era para el imperio, y todo lo que ellos excedían en el cobro era para ellos. Y lógicamente, hermanos, pues los bolsillos cada vez más se iban creciendo, y las cuentas bancarias de ellos, si hubiera banco, entonces estaban grandes. Esto motivaba el odio de los judíos. Era tanto el odio que los publicanos, mis hermanos, tenían que tener mucho cuidado por dónde andaban, por dónde caminaban, qué hacían. Un publicano normalmente no se metía a la galería, por decir algo, no se metía donde había
mucha montonera de gente, porque fácilmente uno de los revolucionarios, porque había dentro de Israel varias organizaciones revolucionarias que eran enemigos del imperio, ejemplo los celotes, ustedes recuerdan, ¿no? Y uno de estos enemigos del imperio romano podía fácilmente matarlo. Habían unos sicarios, llamémoslo de esta forma, aunque la Biblia utiliza esta palabra, sicarios, que utilizaban una especie de ampones o dagas grandes, que eran como unos tubos afilados con punta, que le sacaban una punta, y de esta forma estas personas atacaban a la gente que querían matar, y en medio de la multitud aprovechaban y le enterraban esa daga por la espalda, y bueno, eso es más que una puñalada trapera, ¿no? Y básicamente le quitaban la vida, y por eso los publicanos no podían estar en cualquier lugar y tenían que cuidarse mucho su espalda. Miren ustedes lo interesante de este detalle para que comencemos a comprender un poco cómo valoró Zaqueo la idea de conocer a Jesús y cuánto empezó a significar Jesús en la vida de Zaqueo. Zaqueo, hermanos, no consideraba la posibilidad de tener una transformación en su vida. Para Zaqueo lo más importante era el dinero, su posición dentro del imperio romano, el dinero, la fama, el reconocimiento, posiblemente acumular y acumular riquezas, y no le importaba que lo odiaran, no le importaban sus principios. Pero un día Zaqueo, estando en su oficina, posiblemente no sé dónde fuera la oficina de Zaqueo, pero en algún momento empezó a escuchar rumores de un hombre diferente a todos los hombres que él había conocido, un hombre que hablaba diferente a toda la gente que él había conocido, un hombre que tenía mensajes diferentes y que hacía cosas extraordinarias. Le llegó una vez el cuento que un amigo de él, que trabajaba y que tenía el mismo oficio de él, que era cobrador de impuestos, estaba en el banco de los tributos, o sea, en su oficina, donde cobraba los impuestos. Y entonces él escuchó que ese hombre que hablaba, que predicaba y que la gente lo seguía a montón, escuchó que se había acercado a la oficina de su amigo, que era llamado ¿cómo? Mateo. Como que el hermano apenas sabe la historia. ¿O cuántos se la saben? Todos, ¿no? Se quedan como pensando, ¿quién será? Todos lo saben, ¿verdad? Mateo. Y entonces Jesús se acercó a la oficina de Mateo y se sorprende no solamente Zaqueo, sino todos los publicanos y toda la gente que vio ese suceso, porque Jesús se acercó a la oficina de Mateo. Dice la Biblia que no dijo nada, no predicó un sermón, no dio un estudio bíblico, no dio una clase de teología, no dio un seminario, no hizo un milagro, no hizo nada. Lo único que hizo fue mirar a los ojos a Mateo, y lo miró profundamente, y Mateo entonces miró a Jesús y le dijo: solamente ven y sígueme. Y entonces Mateo, dejándolo todo, le siguió. ¿Ustedes se imaginan qué pensaría Zaqueo cuando escuchó esto? ¿Qué pensaría usted? Está loco, ¿verdad? Se enloqueció. Y es que la gente siempre piensa que seguir a Jesús es locura. Yo recuerdo cuando tomé la decisión de bautizarme. Cuando yo tomé la decisión de bautizarme, yo tenía 16 años. Y les contaba que, pues bueno, muchas personas se burlaron, algunas amistades retrocedieron, me molestaban a veces, me decían: adiós, pastor. Ni siquiera soñaba yo con ser pastor, y ya me decían pastor, pero eran en tono de burla. Y recuerdo que 8 días antes de bautizarme, un domingo, fui a jugar un partido de fútbol. Después de haber jugado el partido de fútbol, estaba en cierto lugar allí a la orilla de la cancha, y un amigo se acercó, y estaba un familiar allí también, un primo creo que era,
Y entonces este amigo me invitó a tomar una cerveza y pasó una cerveza. Y yo le dije, no, gracias. Hombre, me vas a despreciar, me dijo. Y yo le dije, no es que te quiera despreciar, solo que no quiero beber. No le quería decir por qué. Y entonces el primo mío le dijo, no, lo que pasa es que este ya volvió evangélico y el sábado se bautiza. Y cuando le dijo así, el amigo mío me quedó mirando y me dijo, ¿te volviste? No puedo repetir la palabra. Y empezó a insultarme. Empezó a insultarme. Escuchen lo que le estoy diciendo. Usted está loco, usted es un tonto, usted es un bobo. Usted, y empezó a decir unas palabras que fueron subiendo de tono. Y finalmente dijo, eso es para los abuelitos. Y es mucha gente que piensa eso, ¿no? Usted todavía tiene una vida por delante. Usted juega bien fútbol, usted tiene mucho por hacer. ¿Qué va a perder su tiempo allí? Y se enojó conmigo. Y saben que no me volvió a hablar durante mucho tiempo. Me retiró su amistad. La gente piensa que el evangelio es locura. La gente piensa que el evangelio es perder el tiempo. Hay gente que piensa que el evangelio es perder la vida. Y tristemente hay muchos jóvenes de nuestra iglesia y hermanos que están sintiendo que aquí están perdiendo la vida y que están perdiendo oportunidades. Varios jóvenes con los cuales he podido hablar me han manifestado esto, que sienten que en la iglesia están perdiendo la vida. Piensan que todo lo que se vive en el mundo es placentero, es felicidad, es alegría, y quisieran estar allá. Pero saben, hermanos, aunque para el mundo sea locura, para los que creen en el Señor, seguir a Jesús es paz y es vida eterna. Y esa es la palabra del Señor, y eso lo dice. Y Zaqueo no entendió posiblemente cuando Mateo tomó esta decisión, pero el rumor de todo lo que hacía Jesús crecía, y a medida que esto iba creciendo en Zaqueo, comenzó a crecer como un deseo de poder tener la oportunidad de ver a Jesús, de saber quién es Jesús, de saber qué color tiene sus ojos, cómo es su cabello, cómo es su rostro, si es simpático, si es feo. Quería saber, y a medida que fue creciendo, pasando el tiempo, esa intención fue creciendo, tanto que aquel día cuando Jesús iba llegando a Jericó, por alguna circunstancia, Zaqueo se dio cuenta que Jesús iba entrando. Y cuando Jesús entró por la ciudad, Zaqueo, dejando todo lo que estaba haciendo, dice la Biblia, que quería saber quién era Jesús. Noten ustedes, el propósito, la idea de Zaqueo era satisfacer esa curiosidad posiblemente, satisfacer ese pensamiento de ver quién era Jesús. Y hay muchas personas, yo creo que la mayoría de nosotros, hemos llegado a los pies de Cristo Jesús porque dejamos una puertica entreabierta. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Dejamos una puertica allí. En la vida decíamos, yo nunca. Y nos burlábamos quizás de los cristianos. Nos burlábamos de los que seguían a Jesús. Incluso posiblemente algunos de nosotros le tiraron la puerta a algún cristiano que llegó allí a hablarle en su casa, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio y antes de ser adventista, aceptar el evangelio, recuerdo, hermanos, que yo era un burlador del evangelio. En una oportunidad nos subimos con un grupo de compañeros del colegio a un bus urbano, íbamos para cierto lugar y se subieron unos cristianos allí al bus, y ellos empezaron cantando. Lo que hacían era cantar. Hace mucho tiempo yo no veo esto en un bus. Bueno, no muchas veces me subo también a un bus, ¿no? Pero ellos empezaron a cantar, y con los muchachos que íbamos allí dijimos, vamos a dañarle ese canto. Y ellos estaban cantando himnos y nosotros empezamos a cantar salsa. Y cantábamos duro. Y entonces los hermanitos, ellos trataban de cantar y no se daban por vencidos. Y ellos cantaban duro y nosotros cantábamos más duro. Y empezamos a hacerle competencia. Y como vimos que no se callaron, entonces empezamos a gritar y a hacer escándalo. Y de pronto uno de ellos
ya al terminar los cantos empezó a predicar la palabra de Dios allí. Fue un mensaje corto, pero él hablaba y él trataba de sacarlo la fuerza, con más fuerza su voz, y nosotros obstaculizando porque no queríamos escuchar, y nos parecía una locura lo que ellos estaban haciendo. Yo no pensaba ni consideraba nunca en mi vida ser cristiano, ¿saben? O sea, cristiano normal como todo el mundo es. Ir de pronto a una misa o escuchar por allí algo de la palabra de Dios, pero sin compromiso. No consideraba eso en mi vida, mis metas eran otras. Pero un buen día, llegó una ancianita al caserío donde vivía en ese momento, y ella había tomado la decisión de bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día. Y antes de bautizarse, ella quiso que toda su familia conociera esa verdad, así que se dedicó a visitar a todos sus familiares y llegó donde una vecina que se llama Dolores, o se llama Dolores, y le dijo que ella se iba a bautizar, que la invitaba al bautismo. Invitó a mi mamá también, y fueron allá a esa reunión a los 8 días. Entonces mi mamá fue y vino, y dijeron que iba a haber una cena. Y a mí me pareció interesante el tema de la cena, ¿no? Y me fui con mi mamá para la cena, y cuando llegamos a la iglesia, fue también ese día mi hermana y otros, pero no recuerdo todos los que fuimos a ese programa. Y yo vi, hermanos, yo me imaginaba cuando llegara el lugar, me imaginaba mesas, porque creía que todos iban a comer, ¿verdad? Muchas mesas, y me imaginaba que en las mesas iban a haber muchos platos, muchas ollas. Y cuando yo llegué allá, entonces no veo nada de eso, y solamente veo una mesa tendida al frente. Y yo pensaba, cavilaba dentro de mí, ¿será que allí hay comida para tanta gente? Y hermanos, empezó todo ese protocolo que ustedes conocen, hermoso, de la celebración de la cena, el lavamiento de los pies, y parecía, en mi mente todo era al revés. Yo decía, esta gente está loca, van a comer y se lavan los pies en vez de lavarse las manos. O sea, no era lógico para mí, ¿verdad? Pero saben, mis hermanos, que así fui, así llegué, y durante un tiempo iba por ir, quizás 3, 4 sábados, iba por ir. Un sábado no quise ir más, y ese sábado recuerdo que le dije a mi mamá que la excusa de siempre, tengo dolor de cabeza, ¿no? 2 veces le dije eso a mi mamá para no ir a la iglesia, y unos jóvenes me mandaron una carta donde me decían que me habían extrañado. Y saben que llegué al siguiente sábado a la iglesia, y yo vestía con unos buzos largos, blue jeans. Para ese tiempo estaban de moda los blue jeans botatubo, no sé si alguno recuerda. Yo no es que sea modelo tan antiguo, pero eso por allá en el 85 para adelante, por allí aparecieron los blue jeans botatubo, que uno tenía que ponerse eso primero uno tenía que colocar una bolsa plástica para meterse el pantalón, porque eso era bien apretado. Ahora lo ven a uno así, lo tildan, le ponen en duda su ¿verdad? Buzos. Y iba a la iglesia, no me interesaba mucho, el pastor predicaba, no me llamaba mucho la atención, casi ni miraba, agachaba la cabeza durante todo el culto. Y ese día recuerdo tanto, mis hermanos, que el culto terminó básicamente la predicación del pastor David Manrique, un pastor que está en Venezuela. Terminó su predicación, que titulaba La justicia y la misericordia se besaron. Así se llamaba el sermón, nunca me olvido de ese sermón. O del título, porque el sermón no le presté mucha atención, no entendí nada. Pero lo que sí entendí al final es que cantaron un himno, y empezaron a cantar un himno muy hermoso, que nunca lo olvido, y fue el primer himno que me aprendí en la iglesia adventista. Aunque en esta vida fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y empezaron a cantar,
Y saben que por primera vez tuve el deseo de cantar con el corazón. Y le pedí al que estaba ahí a mi lado que me dejara cantar y empecé a cantar ese himno. Hay cosas en la obra de Dios que nosotros no entendemos, pero cuando usted medio abre la puerta de su corazón, cuando usted medio se interesa y por curiosidad quiere saber, bueno, qué es lo que tanto hacen allá, por qué es que la gente que va allá empieza a cambiar, por qué es que eso de la oración y te insiste a alguien y vienes y tú piensas, voy a ir allá para sacarme a este vecino que ya me tiene cansado de tanto invitarme, ¿verdad? Y entonces usted viene, usted no sabe, usted piensa que vino por sacarse al vecino, pero no se da cuenta que Dios, que lo ha estado buscando durante mucho tiempo, está haciendo esa obra para acercarlo a usted al reino de los cielos. Y hermanos, eso hizo Dios conmigo. Y Zaqueo, hermanos, decidió, él no sabía lo que iba a pasar, él no se imaginaba todo lo que iba a pasar por el hecho de él tratar de ver quién era Jesús. Así que aceleró el paso Zaqueo. Yo siempre me imagino a Zaqueo medio corriendo allí para llegar, cruzando calles, para llegar por la calle principal, por la autopista principal donde Jesús iba a pasar. Pero él no contaba con que ya para ese momento la multitud era demasiado grande. Y llegó él allí a la avenida principal y se topó con que había mucha gente. Pero había crecido tanto ese deseo de Zaqueo de conocer a Jesús que no le importó la gente que había. Y él insistió, él trató, yo creo que él trató de pedir permiso. No le importó, miren lo que yo decía, no le importó que apareciera por ahí alguien y lo apuñaleara, lo chuzara, lo matara. No, el deseo de conocer más a Jesús iba incrementándose. Y Jesús sabía que Zaqueo quería verlo. ¿Ustedes creen eso? Jesús sabía. Más adelante vamos a ver por qué. Y Zaqueo entonces, hermanos, se encuentra con un problema que se hace doble. El primer problema que encontró Zaqueo, hermanos, es la multitud, ¿verdad? La multitud. Y yo siempre pienso que cuando nosotros nos acercamos al Señor, siempre va a haber una multitud. Esa multitud posiblemente puede ser tu familia, que se oponga a que tú te entregues. Esa multitud pueden ser los amigos, estás loco. Esa multitud puede ser posiblemente una esposa que te dice estás loco, o un esposo que te dice si te entregas, te bautizas o sigues yendo a esa iglesia, te olvida de mí, o te pego, o te maltrato. Y a veces algunas personas creen que las multitudes, los problemas o las dificultades son más grandes que Dios. No hay problema, no hay dificultad, no hay nada que sea más grande que Dios, porque Dios es poderoso. Ante el obstáculo de seguir a Jesús, ante el obstáculo que se te aparezca, mis queridos amigos y mis hermanos, ante el obstáculo que tengamos nosotros para vivir una vida en Cristo, recuerda claramente que Dios es poderoso, que Dios es grande y que no hay problema grande delante de Dios. Todos los problemas delante de Dios son nada. Lo que tenemos que es contemplar al Señor, creer que Él es grande, creer que Él es poderoso, creer que Él soluciona y depositar nuestra confianza en Él. Zaqueo encontró esa primera barrera, él trató de solucionarlo. Yo siempre imagino, a veces sueño mucho leyendo la Biblia, pero yo imagino, ejemplo, si yo hubiera sido Zaqueo, yo hubiera hecho algo como por el estilo. Después de tratar de insistir y romper la multitud para llegar a Jesús y no poder, yo siempre me imagino que Zaqueo saltó. Yo me imagino que Zaqueo saltó. No sé si usted alguna vez ha saltado para tratar de mirar algo, ¿ya?
Y yo me imagino que Zaqueo por lo menos dijo, si le miro la frente, ¿no? Aunque sea que le mire los ojos. Pero el pobre era tan pequeñito. Era pequeño. En Venezuela dicen así, ¿no? Aquí es así. En Venezuela hacen así. Yo no sé cuál es la diferencia de lo uno a lo otro, pero el asunto era que era pequeño. Y Zaqueo intentó, saltó, pero no pudo. Y a Zaqueo le faltó fe. El problema de Zaqueo no era que fuera pequeño. El problema de Zaqueo era que le faltaba fe. Y yo creo que como cristianos nosotros debemos entender que debemos crecer en fe a la medida y a la estatura de un varón perfecto. Nos falta mucha fe, hermanos, a nosotros. Y aquí hablo para la iglesia. Hay problemas que nos sacuden y nos ponen a las puertas de la iglesia, ya casi afuera. Hay personas que están en la iglesia y están contentos, tranquilos, no han tenido problemas, no han tenido dificultades, pero cuando viene la primera crisis, cuando viene el primer problema, allí los sacuden y se olvidan que Dios es grande. Se olvidan de las obras que hizo Dios para traerle, se olvidan de la grandeza de Dios, se olvidan de todo lo de Dios, y entonces se van. Algunas personas, yo recuerdo tanto una persona que no voy a mencionar de qué lugar, pero me dijo: pastor, lo que pasa es que usted